Hola alumnos del doctorado de salud mental, bienvenidos a su unidad número 4. Nuevamente los saludos, soy el doctor Luis García, epigenética y trastornos psiquiátricos. Pues un concepto muy interesante, este concepto lo encontré en una revista española, me gustó mucho. Habla de la epigenética en un sistema de regulación, es un sistema de regulación que controla la expresión de los genes sin afectar a la composición de los mismos. La regulación de la transcripción genética ha sugerido como determinante biológico clave producción de proteínas y la diferenciación celular, y desempeña un papel patogénico importante en cierto número de enfermedades humanas. Este punto nos hablaría en un momento dado de que el origen de la enfermedad a este nivel se estudia, pero a un nivel celular. ¿Sí? Hablaríamos de que estaríamos estudiando la enfermedad a un nivel celular. Es por eso que la epigenética sería como el estudio, o estaríamos estudiando nosotros el origen celular de la enfermedad. Uno de los conceptos más interesantes en la medicina sobre las enfermedades lo hace el doctor Robbins en su libro de Patología Estructural, donde él menciona el primer cambio que existe en una célula cuando sufre un daño es la hinchazón celular. Es por eso que nosotros estamos hablando en este momento en la epigenética de un cambio biológico, de un cambio celular, y esto va a producir una enfermedad de una manera importante. Entonces es por ello que se presentan estas enfermedades y es por eso que existe ese concepto ahí que dice que juega un papel patogénico, o sea, que juega un papel para producir una enfermedad. Alteraciones de la función neuronal, la activación de la expresión génica en respuesta a estímulos extrínsecos ocurre también en las células nerviosas diferenciadas. La actividad neuronal induce formas específicas de plasticidad sináptica que permiten la formación y el almacenamiento de la memoria a largo plazo. Los mecanismos epigenéticos tienen un papel crucial en los procesos de modificación sináptica y en la formación y el desarrollo de la memoria. Entonces, es muy importante ver estos factores. Podría yo mencionar aquí un ejemplo claro, es lo que menciona Simon Brailovsky en su libro El cerebro averiado. Brailovsky hace una aseveración que hace Tabeut en 1979 sobre el proceso de la enfermedad senil. Para Tabeut no existe la demencia senil, existe el envejecimiento patológico, porque Brailovsky lo menciona y Tabeut también lo menciona de esta manera. No es lo mismo que yo tenga un envejecimiento patológico a que tenga un envejecimiento normal. ¿Será que era un envejecimiento patológico donde yo tenga o precise algunos procesos de enfermedad? No va a ser una demencia porque simplemente va a ser un daño a nivel de la membrana córtico-subcortical de mi cerebro. Entonces, esta alteración de la función neuronal es interesante. Existe hoy en día un proceso muy interesante de recombinación genética. Lo hace la doctora Matus, una médico chilena, una doctora en investigación chilena, que está trabajando sobre los procesos del Alzheimer. Pero justamente hablando de este proceso neuronal, la doctora Matus lo que hace es una recombinación genética donde vea este ejemplo tan extraordinario y hablo de un componente celular muy interesante. Ella toma un adipocito y le dice, lo reinserta en el cerebro, perdón, en el cuerpo del paciente con Alzheimer y dice, ya no eres un adipocito, ahora eres una neurona. Y esto está generando recuperación neuronal. Y esto se llama recombinación celular genética. La alteración de la cognición, las emociones y la conducta. Dice, entre los cambios más frecuentes que sufre la persona están las alteraciones cognitivas, conductuales y emocionales, siendo las alteraciones cognitivas uno de los procesos más severos que puede experimentar una persona. Estas son debidas a las zonas cerebrales de afectación, frecuentemente son el lóbulo frontal, el temporal y lesiones difusas. Las lesiones frontales son evidentes en las cuestiones de la
Frontalización es uno de los aspectos que en la psicoterapia los que somos expertos en salud mental exploramos a un paciente y determinamos si no se encuentra frontalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga una desinhibición de su conducta. Es una característica de la afección del lóbulo frontal. Las afecciones temporales y las lesiones difusas podrían producir daños más severos, como procesos en la afección de la lateralización o algunas afecciones motoras, lo que produce algunos diversos tipos de atención, velocidad de procesamiento, aprendizaje, memoria, lenguaje y alteraciones emocionales de la conducta. Hay un concepto que debemos hacer una diferenciación. Una cuestión es el trastorno mental, otra cuestión es la enfermedad mental o también la enfermedad psiquiátrica. En este concepto que les estoy mostrando aquí es del doctor Juan Ramón de la Fuente en su libro La patología mental y su terapéutica. El doctor Juan Ramón de la Fuente habla que las enfermedades abarcan una gran variedad de trastornos, cada uno de ellos con características distintas totales, y en líneas generales se manifiestan como alteraciones en procesos del razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad, las emociones o las relaciones con los demás, consideradas como anormales con respecto al grupo social de referencia del cual proviene este individuo. No tiene una o una única causa, sino que es el resultado de una compleja interacción de factores biológicos, sociales y psicológicos, y con frecuencia es posible identificar y tratar una causa orgánica subyacente. Por ejemplo, yo tengo un paciente que es un adulto mayor, entonces veo una depresión importante. Una de las causas que le pueden producir a un adulto mayor una depresión puede ser una deficiencia de litio. Le determino litio sérico en la sangre y si está por abajo de los 0.6 miligramos por decilitro, entonces yo estaría hablando en este momento de que existe una alteración orgánica en mi paciente y eso lo está conllevando a tener afecciones biológicas, sociales y psicológicas. He tenido una gran experiencia con las deficiencias de litio. Lo he visto desde el paciente que tiene 80 años y el paciente más joven que me ha tocado ver con la deficiencia de litio tiene 12 años. Hablaremos de la depresión, cerraremos con este proceso tan importante como son los procesos depresivos, una enfermedad que tiene unos orígenes interesantísimos. Primero, Hipócrates, el padre de la medicina, quien él habla de que este proceso lo ayuda a crear la teoría de los humores. En esta teoría de los humores se crean dos conceptos importantes, que es el melac, que es el negro, y la bilis. Y acordémonos que él hablaba exactamente de la bilis negra, de la bilis amarilla, de la bilis verde, y de acuerdo a este humor que la persona presentaba, era la enfermedad que se iba a presentar. Y entonces nace un término muy interesante que se llama melancolía. Y incluso hasta la fecha, en algunos procesos se les llama así, se les llama melancólicos a los pacientes que sufren o padecen de depresión. En 1725, Sir Blackmore ya habla de una psiquiatría más moderna, empiezan algunos componentes psicofarmacológicos no bien definidos, pero empiezan a buscar algunas alternativas para el manejo de la depresión. En la etapa del Renacimiento hay un recurso artístico, su manera de movimiento, ¿no? Se cree mucho este concepto de que de músico, de poeta y loco, pues toda la gente tiene un poquito. Entonces, este fenómeno artístico acoge como este estado depresivo. Si yo busco un concepto, es un estado de abatimiento, infelicidad, transitorio o permanente. La depresión no se cura, simplemente el paciente se hace funcional. Hay un síndrome, por eso la depresión se le conoce como síndrome depresivo menor o mayor, porque hay un conjunto de signos y síntomas. Puede presentar afecciones de tipo cognitivo, volitivo o somático, o sea, la persona
puede tener problemas para la concentración, para estructurar el pensamiento, puede tener alteraciones para manejar sus emociones, puede tener alteraciones para manejar su estado físico y eso lo conlleve a tener esos aspectos psicosomáticos importantes. La persona quejada de depresión puede no vivenciar tristeza, sino pérdidas de interés e incapacidad para disfrutar actividades lúdicas. El doctor Beringer, en algunos de sus conceptos tan interesantes, en alguna de sus teorías, él menciona que las personas que están tristes realmente están, dice así, debajo de la tristeza hay ira y debajo de la ira hay tristeza. Entonces, las depresiones tienen esta característica, no siempre va a haber el cuadro de tristeza, no siempre se va a ver esa profundidad de la melancolía. En ocasiones veremos a pacientes que están iracundos o pacientes que tienen procesos muy severos con sus emociones. Tiene consecuencias sociales importantes y personales como una incapacidad laboral, incluso esto los puede llevar al suicidio, pero cabe precisar, hace rato mencionábamos en los factores predisponentes de las enfermedades, mencionábamos que el suicidio tiene una relación íntima cuando es de primera línea, pero ¿qué pasa con la depresión? A mucho ojo, la depresión, hay algunos conceptos en el suicidio que a veces no están bien definidos, pero basándonos en los conceptos de Richard Haling y en los conceptos de Thomas Ellis, el suicidio tendrá otros factores. Para Richard Haling, lo menciona en su libro La psicología de la normalidad, dice Haling, el suicidio o la persona que se suicida tiene relación al dolor de la psique. Y él dice así, creo que el dolor de la psique es el corazón oscuro del suicidio. No hay intento de suicidio sin dolor de la psique. Y llámese el dolor de la psique una depresión, una ansiedad, una bipolaridad o un factor o un trastorno mental que afecte a esta persona o a un grupo de individuos y esto los puede conllevar a tener estados depresivos. No necesariamente tiene que ser un abatimiento emocional, tiene que ver llanto, puede haber diferentes causas o diferentes situaciones. ¿Cuándo es peligrosa la depresión para el suicidio? Justamente cuando la empezamos a tratar. Suena ilógico creer este punto, a veces suena poco fehaciente verlo, pero es algo que se presenta frecuentemente. Empezamos a darle tratamiento, empezamos a darle psicoterapia, el paciente siente mejor y es cuando comete el suicidio. ¿Por qué? Porque el paciente cuando llega con nosotros a la consulta, el paciente que vemos de primera vez tiene mucho miedo, tiene algunas cuestiones importantes, pero al momento de tomar medicamentos se le va a quitar el dato más importante del suicida, que es la anedonia. La anedonia, la pérdida del interés, es el dato patognomónico de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que frecuentemente se va a estar presentando. En su aparición influyen factores genéticos, biológicos y psicosociales. Vemos aquí algunas alteraciones neuroquímicas que también se van a presentar. La producción de serotonina o la producción de dopamina tienen un papel fundamental junto con algunos neurotransmisores, algunas citoquinas y algunas otras sustancias. Hay un origen multifactorial, se puede creer que se puede dar por un duelo, por tener una sobrecarga de trabajo, por afecciones que se pueden dar de una ruptura amorosa y se pueden presentar en diversas índoles. Las personas que tienen depresión sufren de autoestimas bajas, regularmente son pacientes que han sufrido esto desde etapas jóvenes y es por eso que la depresión juega un papel fundamental en ellos. Y regularmente tiene un factor hereditario muy importante y muy sobresaliente. Es por eso que debemos tomar en cuenta la forma en la que se va a manejar a estas personas y cuál sería nuestro punto de partida. Y aquí les dejo por último cómo vean una guía, estas guías AMHAGP que ha realizado la OMS para el manejo de la depresión. Y usted puede ver en la guía cómo nosotros debemos abordar a la persona suicida.